es tomadísimo. De acá a la China que te van a tomar este cuadrito. ¿Sí? Tenés hipersensibilidad de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4. Tenés que estudiarte este cuadrito así como está. Las patologías no las estudies. Estudiate únicamente el asma. ¿Qué más? La nefritis. Ya vamos a ver qué tipo de nefritis. La tuberculosis y la dermatitis de contacto. Que eso te lo voy a explicar ahora. Bien, tenéis que saber este cuadrito. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a guardar este cuadrito y lo voy a pasar al grupo porque posta. Este cuadrito es tomado. Para, ahí. Este cuadrito es retomado, chicos. Posta, o sea, no le presten atención a los otros cuadritos. ¿Sí? Presten atención a este. No vean ningún otro más. ¿Sí? Ahí está. Este es clave. Clave para empezar a entender hipersensibilidad. Vamos a empezar con la tipo 1. ¿Sí? Esta está mediada por IgG. Que digo, por IgE. ¿Sí? Esta es la IgE. ¿Se acuerdan dónde más participaba la IgE? En los parásitos. ¿Sí? La tipo 1 está mediada por IgE y la patología más frecuente o más clasificable como hipersensibilidad tipo 1 es el asma. ¿Sí? El asma bronquial. ¿Sí? El asma es la patología característica de la hipersensibilidad tipo 1. ¿Cómo se da el asma? Las personas tienen predisposición genética a tener asma. O sea, por ejemplo, yo soy asmático por inducción. Yo tengo predisposición genética para codificar una IgG contra tal determinado alérgeno. Bueno, hagamos de cuenta que el que estoy dibujando ahora soy yo. ¿Sí? Vea. Bueno, yo en mis genes tengo una predisposición genética para codificar una IgE específica. Esa predisposición genética se llama atopía. O sea, yo soy un paciente atópico. Yo tengo la predisposición genética para codificar una IgE contra determinado alérgeno. ¿Y cómo yo genero alergia a tal cosa? Por ejemplo, yo puedo generar alergias contra el polen. Bueno, yo soy alérgico a la pimienta roja, por las dudas. Al pimentón rojo, perdón. ¿Cómo hago yo para ser alérgico a tal cosa? Cuando con ese compuesto ingresa al cuerpo, el cuerpo lo reconoce como extraño. ¿Sí? Este es un patógeno, hagamos de cuenta. ¿Sí? El polen es un patógeno o un compuesto extraño. ¿Bien? Nuestro cuerpo ya reconoce al polen como algo extraño, como un cuerpo extraño. Y ahí se empieza a sintetizar la Ig. Bueno, para generar una alergia, bueno, en el caso del asma está desencadenado por varias cosas, pero hablemos de las alergias en sí. Para que nosotros desencadenemos alergia, necesitamos dos cosas. El factor genético, que es la atopía que yo te decía hace rato, y el factor ambiental. O sea, nosotros tenemos que quedar expuestos al cuerpo extraño, perdón, o al alérgeno. El alérgeno en este caso, bueno, por ejemplo, yo soy alérgico a la pimienta roja, yo tengo que quedar expuesto a la pimienta roja, o sea, yo la tengo que comer, ¿bien? ¿Cuáles son las etapas que sufre el cuerpo cuando queda expuesto al alérgeno? La primera etapa se llama sensibilización. ¿Sí?
O sea, ¿qué empieza a pasar acá? El cuerpo empieza a fabricar la IgE. O sea, nosotros ahora no somos alérgicos, digamos. Reconocimos a ese alérgeno como extraño, el cuerpo lo procesó, lo llevó a los linfocitos T, se empezaron a diferenciar en linfocitos T helper 2, porque acuérdate qué hacíamos en la diferenciación T. Podríamos diferenciar a los T en diferentes perfiles, T helper 1, T helper 2, T helper 17. ¿Cuál es el que se genera en la alergia? El T helper 2, ¿sí? ¿Inducido por quién? Por la interleuquina 4. No sé si vos te acordás, creo que acá tengo la diapositiva de activación T. Pero yo te había dicho que cuando la célula dendrítica le presenta el antígeno, empieza la diferenciación y la expansión clonal. ¿Te acordás? Bueno, en la expansión clonal, vos podías, a partir de la célula dendrítica, secretar citoquinas que podían diferenciar a los linfocitos T en T helper 1, T helper 2. El que se genera en alergias es el T helper 2. Y acordate que este también se genera en infecciones parasitarias. El T helper 2 es clave para las alergias y para el asma también, ¿sí? Bueno, ¿qué más se genera en las alergias? Se genera la IgE, la inmunoglobulina E. ¿Qué pasaba en la activación B? Nosotros producíamos el switch isotípico y a través de la interleuquina 4 también podíamos permitir el switch isotípico hacia IgE. ¿Bien? Ahora, ya tenés los T helper 2 y la IgE. Cuando entraste en contacto por primera vez con el alérgeno, generaste T helper 2 y inmunoglobulina E. Ahora se de cuenta que volviste a entrar en contacto, hace de cuenta que yo volví a comer el morrón o el pimentón rojo, por segunda vez no aprendí el tipo, pobrecito, con el alérgeno. Empecé a entrar en una segunda etapa que se llama fase aguda. ¿Sí? Adiós. Acá vos ya tenés todo fabricado. Ya tenés la IgE, ya tenés el T helper 2. Ahora, cuando el alérgeno entre al cuerpo, el alérgeno se va a encontrar con la IgE. Bueno, este es el polen, yo siempre hago la referencia contra el polen. La IgE se va a poner en contacto con el alérgeno y lo va a reconocer, ¿sí? Ahí está la IgE, reconoce al alérgeno como extraño, ¿sí? Pero este lo voy a poner acá. No, un poquito más acá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién reconoce a la IgE? Los mastocitos y los eosinófilos, ¿sí? Los mastocitos, en su membrana, tienen un receptor que se llama RFC epsilon. Este reconoce la porción Fc de la inmunoglobulina E. Acordate que la inmunoglobulina E que tenía una porción Fab, esto lo vimos ayer. Ay, Dios mío. Una porción Fab y otra porción Fc. Bien. El mastocito, te lo voy a dibujar de color rojo acá. Un verdecito acá en el centro. Allí. Ahí está. El mastocito reconoce a la IgE por medio de su receptor para la porción Fc epsilon. ¿Sí? Ahora, cuando la IgE esté unida al mastocito, el mastocito va a desencadenar una señal. ¿Qué va a permitir esa señal? Que el mastocito se desgranule, empiece a liberar gránulos y arranca el proceso inflamatorio
que vimos en inflamación. Se liberan gránulos con citoquinas proinflamatorias con histamina, es importantísimo la histamina, con bradiquininas, y para mí lo más importante que se liberan alergias son las prostaglandinas E2. Aparte de la histamina, se liberan prostaglandinas E2. ¿Bien? ¿Se va entendiendo, chicos? Entonces, ¿qué viste que estuvo haciendo tu cuerpo? Tu cuerpo tiene una predisposición genética para codificar una IgE frente a tal determinado compuesto. En mi caso, yo soy alérgico a la pimienta roja, entonces yo voy a codificar una IgE contra la pimienta roja. Ahora, cuando la pimienta roja entre a mi cuerpo, me voy a sensibilizar. O sea, voy a empezar a fabricar la IgE contra la pimienta roja y aparte también voy a poner a fabricar los T-helper 2. ¿Sí? Ahora, haced de cuenta que, bueno, yo como soy asmático, ahora estoy, bueno, estoy con un resfrío común, una rinitis. Ay, sí, qué feo, Dios. ¿Qué empieza a pasar? Si es en la parte respiratoria, o sea, si es una alergia respiratoria, por ejemplo, a ver cuál, una rinitis alérgica, la histamina, perdón, te lo voy a hacer así, tac, tac. La histamina te va a provocar broncoconstricción. Las bradiquininas y las histaminas también te van a provocar aumento de las secreciones mucosas. ¿Qué quiere decir? O sea, vos cuando sos asmático tendés a secretar mucho moco, ¿sí? Dios mío. Y las vías respiratorias se te empiezan a tapar. Va tapando todas las vías respiratorias. Las citoquinas proinflamatorias te van a desencadenar un proceso inflamatorio, o sea, te van a alterar la inflamación. Y esto, miren, la escuché a la Erika decir que las prostaglandinas hacen lo mismo que las bradiquininas y las histaminas. Por las dudas te digo, tómalo con pinza esto, ¿sí? Recuerden que aparte del mastocito, también los eosinófilos tienen el mismo mecanismo de acción. Reconocen a la IgE y se desgranulan. Empiezan a liberar citoquinas proinflamatorias, histamina, bradiquininas, ¿sí? Ahora, bueno, esa es la fase aguda. ¿Qué pasa en la fase tardía? Porque bueno, tenés una fase tardía, o tardía, no sé cómo se dice. Una tercera fase. Acá los síntomas, y esto es lo único que tenés que saber, los síntomas empiezan después de unos días. Esto pasa muy frecuente en alergias digestivas. Por ejemplo, yo soy, como les digo siempre, soy alérgico a la pimienta roja. Entonces, los síntomas que yo tengo contra la alergia contra la pimienta roja van a empezar a aparecer de acá a 2 días, ponele. Me va a empezar a picar el cuerpo, la histamina me causa esa picazón. También voy a tener ronchas causadas por las bradiquininas.
Las ronchas me van a doler gracias a las bradiquininas también. Las prostaglandinas también me estimulan, las terminaciones nerviosas libres me hacen doler. ¿Sí? Eso es hipersensibilidad de tipo 1. Ahora, bueno, esto pasa en la tipo 1. ¿Pero qué es la hipersensibilidad? Es una reacción exagerada del sistema inmune. En sí, tu sistema inmune puede reconocer un alfiler como extraño y lo puede atacar. Ahí viene la pregunta de Bustos que te dice qué pasa si te entra un alfiler. Y bueno, desencadena un proceso inflamatorio porque es un cuerpo extraño, es una noxa. Ahora, ¿qué pasa si entra un cuerpo extraño y tu cuerpo lo reconoce como verdaderamente extraño y desencadena una alergia? Bueno, arrancamos la primera etapa de sensibilización, la segunda etapa de la fase aguda y la tercera etapa de la fase tardía. Que acá los síntomas empiezan después de unos días. ¿Sí? Esto es lo que tenés que saber. No te vayas a hablar de nada más que sea esto. Y para el asma, chicos, el tratamiento es el siguiente. A veces la Marcela lo pregunta, a veces no. Me parece una banda porque eso no lo vemos. Salbutamol, el PAF, el famoso PAF, y glucocorticoides. Miren, el salbutamol es un agonista beta 2 adrenérgico. Lo único que tenés que saber de esto, literalmente, es que es un broncodilatador. Esto va a ayudar a contrarrestar la broncoconstricción que te está produciendo la histamina y la citoquina proinflamatoria. ¿Y para qué sirven los glucocorticoides? Estos son antiinflamatorios. Van a evitar que la inflamación se exacerbe. ¿Sí? Ahí está. Este es el resumito que tenés que saber para la hipersensibilidad tipo 1. No te vayas a hablar de otra cosa que no sea esto. ¿Sí? ¿Por qué te lo hago así? Porque es un resumen. ¿Sí? Es esto lo que tenés que saber. No te vayas a investigar otra cosa porque no te lo van a preguntar. Más allá de esto no te van a preguntar. ¿Sí? Eso tenelo por seguro. El concepto de atopía, acórdatelo, es la predisposición genética a codificar una IgG contra tal determinado alérgeno. El tratamiento del asma, salbutamol, glucocorticoides, las etapas de la hipersensibilidad de tipo 1, cuáles son las células que participan, que están en el cuadrito, ¿sí? Mucho ojo con el cuadrito de ese chico, por favor, ¿sí? No se vayan a olvidar de esto, por favor, se los pido, o sea, literalmente es pregunta de oral, ¿bien? Vamos a arrancar ahora con hipersensibilidad de tipo 2, ¿sí? Esto es lo único que tenés que saber de tipo 1. La tipo 2 está mediada por IgG y por IgM. Acá también participa el complemento. El complemento es importantísimo acá. Participan los neutrófilos y los macrófagos, ¿sí? Son las dos células más importantes que participan en la hipersensibilidad de tipo 2, ¿sí? Bueno. Acá se forman los famosos
inmunocomplejos. ¿Qué son los inmunocomplejos? Son complejos antígeno-anticuerpo. Esto pasa, por ejemplo, en la eritroblastosis fetal. El glóbulo rojo del bebé, este es el glóbulo rojo del bebé, en su membrana tiene el factor D o antígeno D, ¿sí? ¿Por qué se dibuja atrás? Ahí está. ¿Qué pasa? Cuando el bebé tiene factor D o antígeno D en su membrana, se dice que el bebé es RH positivo. Ahora, cuando vos no tenés esos antígenos, se dice que vos sos RH negativo. ¿Qué te está diciendo el RH? La presencia del antígeno D. ¿Sí? Los glóbulos rojos del bebé, estos son los glóbulos rojos del bebé, tienen el antígeno D, por lo tanto, son RH positivos, y los glóbulos rojos de la mamá no tienen el antígeno D, por lo tanto, son RH negativo. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Entienden lo que quiere decir RH? RH positivo, RH negativo nos indica la presencia del antígeno D en los glóbulos rojos. ¿Sí? Bueno, resulta que cuando el bebé está en la panza de la madre, voy a tratar de dibujártelo acá, es que no creo que me salga, pero bueno, no me sale. Cuando el bebé está en la panza de la madre, la madre, como es RH negativo, va a empezar a codificar inmunoglobulinas G anti-RH. Porque bueno, resulta y acontece que la madre reconoce al glóbulo rojo del bebé como extraño o al antígeno D como extraño. Ahora, ¿qué empieza a pasar en el glóbulo rojo del bebé? La IgG vendrá y se unirá a los complejos de membrana. Perdón, vendrá y se unirá a la membrana del glóbulo rojo del bebé. Bien, esta es la IgG, perdón. Ahora, la IgG te podía activar la vía clásica del complemento. ¿Se acuerdan que vimos la vía clásica? Bueno, la vía clásica se pone en marcha gracias a la IgG. ¿Sí? Esta obviamente, ¿se acuerdan del C4b, C4A, C4e, C2A, la convertasa C3 de la vía clásica? Te termina formando el complejo de ataque lítico a la membrana. ¿Qué vas a tener? Hemólisis. El glóbulo rojo se te va a romper gracias al complemento. ¿Qué hacía el complemento? Te formaba poros en la membrana de la bacteria. Ahora estamos viendo que te está formando poros en la membrana del glóbulo rojo del bebé. O sea, te está destruyendo los glóbulos rojos del bebé.
Por eso el bebé sale anémico. Porque te está destruyendo los glóbulos rojos del bebé. Por eso el bebé sale, ¿cómo se dice esto? Amarillo. Porque te está generando mucha bilirrubina. Acordate que ¿qué hacía el hemo? El hemo se convertía en bilirrubina indirecta y te aumentaba la bilirrubina indirecta. Bien. Otra cosa que puede pasar es que la inmunoglobulina G sea reconocida por los macrófagos. Este es el macrófago. Macrófago, iba a decir, qué boludo. Que en su membrana el macrófago tiene un RFC gamma. Este receptor reconoce a la porción FC de la inmunoglobulina G. IgG. Yo te había contado que las inmunoglobulinas que tenían una porción FAP y una porción FC. Bueno, el macrófago puede reconocer a la IgG mediante su receptor para la porción FC. Y bueno, ¿qué va a hacer el macrófago con esto? Te lo va a endocitar, te lo va a fagocitar y va a producir una hemólisis exagerada. ¿Sí? Eso es hipersensibilidad de tipo 2. ¿Cuál es la característica? Que los inmunocomplejos son de membrana. Ay no, se salió esto. Banca. Acordate eso, chicos. Es preguntaza de Choi, de oral. Mejía preguntó una vuelta la diferencia entre la 2 y la 3. La 2 son de membrana y la 3 son solubles. Ya vamos a ver la 3. Mejía te pregunta mucho hipersensibilidad, ¿sí? Yo voy a subir este video y el apunte que tengo de hipersensibilidad. Y el apunte que tengo de virus y parásitos, ese lo tengo que subir, ¿sí? Son los únicos apuntes que tengo porque yo, bueno, no hacía muchos apuntes. ¿Qué está pasando acá? No, esto no. Qué raro, bancan un ratito. No se puede conectar. Postal, el año pasado hizo recurso a una chica Mejía porque no sabía la diferencia entre la 2 y la 3. O sea, literalmente la desaprobó y la hizo recursar por eso. A mí me parece un montón. O sea, Mejía se toma muy en serio su carrera, pobrecito. Me causa mucha. Mostrar la ventana principal. Ahí está. Mucha. No sé, como que Mejía a veces se toma las cosas muy en serio, pobrecito. No tiene nada más que hacer, parece. No sabe que nosotros no nos vamos a dedicar a hacer. Eh, ¿Cómo se dice? Bioquímicos. No vamos a hacer bioquímicos nosotros. El tratamiento para la eritroblastosis fetal es administración de inmunoglobulinas o de anticuerpos anti-RH. A la madre, ¿sí? Porque la madre tiene que matar a esos anticuerpos que se generaron contra el bebé, ¿sí? O sea, viste que la madre empezó a generar los anticuerpos contra el glóbulo rojo del bebé. Bueno, ahora nosotros como tratamiento tenemos que matar esos anticuerpos. ¿Cómo lo hacemos? Con anticuerpos anti-RH, ¿sí? Uy, se ve medio mal. Ahí está. ¿Qué pasa con este internet? Ahí está. No, me anda re mal, boludo. Banca.
Bueno, ahí está. ¿Qué otro tratamiento tenés? Bueno, es el único tratamiento, administración de anticuerpos a la madre. En la semana 28 de la gestación, y a las 62 horas, esto me parece una banda que te lo pregunten, pero la Erika estuvo preguntando esto y el rango etario. ¡Ay, Dios! No, 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 una banda. Postparto, ¿sí? No. Bueno, no sé qué está pasando. Se me está desconectando a cada rato. Siempre que vayan a hablar de eritroblastosis fetal, chicos, tengan mucho ojo. Porque de eritroblastosis fetal te pueden llevar a catabolismo del hemo y del catabolismo del hemo te pueden llevar a las enzimas séricas. Vos cualquier cosa decí que si te llegan a preguntar qué enzima aumenta en una hemólisis, siempre, siempre nombra la LDH. ¿Bien? Esa es la enzima más específica para la hemólisis, para la anemia hemolítica. ¿Bien? Ay, Dios. Y cuando te vayan a preguntar sobre la bilirrubina, ¿cuál es la que aumenta? Acordate de la indirecta, siempre, siempre va a aumentar la indirecta por cualquiera de las enzimas, pero por encima de cualquier otra. Siempre va a aumentar la indirecta. Eso tenelo así clarito. Es más, yo te mostré en una diapositiva de la vía de las pentosas, Bunker. Ahora que te querés mostrar. Mira, cuando nosotros vimos vía de las pentosas, te puse un cuadrito que te decía qué enzimas aumentaban y qué era lo que aumentaban en sangre durante una anemia. La LDH, la bilirrubina indirecta y los reticulocitos. ¿Sí? Esto en el caso del neonato. ¿Sí? Y en vez de salirte la prueba de Coombs negativa, te sale positiva. O sea que sí, estás confirmando una anemia hemolítica autoinmune. Eso es característico de la hipersensibilidad tipo 2. ¿Sí? Y acordate, los anticuerpos que se forman o los inmunocomplejos que se forman son de membrana. Esa es la diferencia entre la 3 y la 2. La 2 tiene inmunocomplejos de membrana. ¿Sí? Ahí está. Esto es lo que tenés que saber. No te vayas a hablar de otra cosa que no sea esto. ¿Qué te pueden preguntar acá? Ay, no. Ay, así tocaría. Vamos. Dios mío. Bien. No te vayas. No te vayas. Ahí está. Te pueden preguntar qué aumenta en sangre. ¿Sí? ¿Qué le vas a decir? La LDH, de ley, los reticulocitos. Esto literalmente es una papa que te tiro porque literalmente estos repreguntan. La bilirrubina indirecta. Y por expensa que aumenta la indirecta, también aumenta la total. Y la prueba de Coombs te sale positiva. Mejía hace esta pregunta. ¿Cómo diagnosticas una enfermedad hemolítica del recién nacido? Y bueno, ahí recién le habrás de la prueba de club. No le hables antes. ¿Sí? Ahí está. Esto es lo que tenés que saber. Esto para el oral. ¿Sí? Bien. Desactivar. Bueno, ahí está. Esto es hipersensibilidad tipo 2. Vamos con la tipo 3. Lo voy a dibujar acá. Vamos con la tipo 3. 3, 3, 3. Ya estamos terminando ya. Tipo 3. Acá participan los mismos compuestos de la innata y de la adaptativa. Con diferencia que acá los inmunocomplejos
son solubles, ¿sí? O sea, se encuentran dando vuelta en sangre. Los inmunocomplejos andan dando vuelta por ahí, circulan en sangre. Participa, bueno, la IgG, la IgM, ¿qué más? El complemento, los macrófagos, los neutrófilos. ¿Y cuáles son los ejemplos de patologías? El lupus eritematoso sistémico o LES. Y para mí la más importante, la glomerulonefritis post estreptocóxica. Esta es una infección no supurativa del Streptococcus neogenesis. Bueno, te comento qué pasa en el lupus. Nuestras células están llenas de lípidos en su membrana, ¿sí? Nuestras células en su membrana están llenísimas de lípidos. ¿Cuál es el problema de que esté llena de lípidos? Que hay veces, estos son fosfolípidos, que esos fosfolípidos o lípidos son reconocidos como extraños, ¿sí? O sea, el sistema inmune reconoce a tus propias células como extrañas. ¿Quién puede reconocer esos fosfolípidos? Los linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos B reconocen esos fosfolípidos como extraños y empiezan a generar la IgG contra ese fosfolípido, ¿sí? Bueno, una vez que generó esa IgG, el lípido que está en la membrana se puede desprender. Básicamente se desprende y la membrana se desarma. ¿Qué pasa? La membrana se desarma y todo lo que está dentro de la célula empieza a salir, ¿sí? Salen proteínas, sale ADN, sale, ¿cómo se llama esto? La cardiolipina, que es un fosfolípido de la membrana de la mitocondria. Salen todos esos. Ahora, ¿qué empieza a pasar con la IgG? Empieza a agarrar ese lípido que se desprendió. Acá te lo dibujo bien bonito. Y ahí es donde viene el macrófago y reconoce a la IgG por el mismo receptor, el RFC-GAM. Ahí es donde el macrófago agarra y fagocita a ese fosfolípido. Dios, ahí está. Una vez que el macrófago fagocita, y esta es la diferencia del anterior, acá hay fagocitosis exacerbada. En la hiper 3 hay fagocitosis exacerbada. Todas esas proteínas también que se generaron ahí que se liberaron de la célula, pueden ir a parar al ganglio, ¿sí? Al ganglio linfático. Acá te lo dibujo en forma esquemática nada más, porque bueno, no me da. Pueden hacerse solubles y pueden ir a parar al ganglio. Bueno, acordate que en el ganglio, ¿qué se activaban?
se producía la activación T y se producía la activación B contra esas proteínas que se liberaron a sangre, ¿sí? Haced de cuenta que, bueno, todas esas proteínas que te liberó la célula porque se rompió, empiezan a viajar hacia el ganglio y se produce la activación B y la activación T con esas proteínas y con esos ADN y con esa cardiolipina. ¿Cuál es el problema de que se te empiecen a activar los T y los B? Que vos estás empezando a atacar a tus propias células y estás reconociendo a todas tus células como extrañas. O sea, estás generando IgGs contra todos estos compuestos de tus células. Contra las proteínas, contra el ADN. ¿Y cuál es el problema? Es que se generan muchos inmunocomplejos. O sea, la IgG va a empezar a unirse a tus proteínas, a tus ADNs, a tus membranas de la mitocondria. Se va a empezar a unir a todos lados. ¿Cuál es el problema de que se generen muchos inmunocomplejos? Acá te lo dibujo igual, para que quede claro. Acá te dibujo uno con las proteínas, ¿sí? Esta es una proteína, hagamos de cuenta que es la miosina, bueno, tira cualquiera, la cardiolipina, ¿sí? Que es el fosfolípido de la membrana de la mitocondria. ¿Cómo se llama esta? El ADN, ¿sí? Básicamente el ADN que se formó. Dios mío. El ADN que se escapó de la célula, la inmunoglobulina lo empezó a agarrar y lo empezó a hacer pelota básicamente. Y se te formaron muchos inmunocomplejos. Todos estos son inmunocomplejos. Este y este son inmunocomplejos. ¿Cuál es el problema? Es que son solubles. Y vos en tu cuerpo tenés un sistema de eliminación de inmunocomplejos. ¿Quién se encarga de eliminar los inmunocomplejos? Los macrófagos. ¿Sí? A través de su receptor Fc para la inmunoglobulina G o su RFC gamma, es lo mismo, puede empezar a eliminarte estos inmunocomplejos. Bien. El problema es que son un montón de inmunocomplejos. Y estos se empiezan a acumular en el glomérulo. ¿Sí? Cuando esos inmunocomplejos se acumulan en el glomérulo, glomérulo, Dios mío, vamos a dar cuenta que este es el glomérulo. Y acá hay un inmunocomplejo. Porque bueno, la cantidad de inmunocomplejos que hay se te empieza a acumular en el glomérulo. Van a venir los macrófagos y van a intentar fagocitar ese inmunocomplejo. Van a empezar a liberar citoquinas proinflamatorias y te van a producir una glomerulonefritis. Se te va a inflamar el glomérulo. Es una complicación que tiene el lupus. Glomerulonefritis. De citoquinas. Y eso fue hipersensibilidad tipo 3. Como verás, en el lupus, tus propias células son reconocidas como extrañas. Algunos lípidos de tus células son reconocidos como extrañas, la célula se destruye, libera proteínas, ADN y cardiolipina, y esas también son moléculas, son moléculas extrañas para tu cuerpo. Se empieza a codificar la IgE, empieza a generar muchos inmunocomplejos que son reconocidos por los macrófagos y los macrófagos fagocitan. Y cuando esos inmunocomplejos son un montón, se acumulan en el glomérulo
y el glomérulo se inflama porque los macrófagos al intentar fagocitar empiezan a liberar citoquinas en cantidad. Bien, eso es lo único que tenés que saber con hipersensibilidad tipo 3. ¿Sí? No te vayas a hablar de otra cosa, te van a pedir cómo están formados. O sea, ese cuadrito que te mandé es suficiente. La glomerulonefritis post-estreptocóxica la vamos a ver mañana cuando veamos técnicas. ¿Sí? Bien, creo que eso nada más. Tenemos que ver la tipo 4. Pero es una banda, no voy a terminar ahora. No voy a terminar. Bueno, veamos la de la tuberculosis. ¿Están todos? ¿O se fueron algunos? Ahí no. Me quedan 7 minutos. ¿Qué hace? Bueno.